Saludo y bienvenido a la campaña Ley de Amor y Libertad. Gracias a Dios estamos llegando a ustedes en vivo y en directo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Nashville, Tennessee, la iglesia central de Nashville, Tennessee. Le habla a su amigo hermano John Dinsey. Para mí es un gozo, junto con mi esposa Idalia, decirle: Jesús te ama y bienvenido. Y yo quiero decir Maranata. Maranata. Cristo viene, ¿verdad? Amén. Cristo está a las puertas y el tiempo que resta en esta tierra hay que aprovecharlas para predicar el Evangelio, así como hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de la semana? Gloria a Dios. Yo sé que varios de ustedes han seguido la programación a través de Facebook, de la página de 3ABN Latino en Facebook, como también la página de YouTube, buscando el canal 3ABN Latino, y ustedes pueden seguir la programación las 24 horas, ¿verdad? Así que amigos, también bajando la aplicación de 3ABN, es gratis en su Android, en su Samsung, en su iPhone. Puede buscar 3ABN y ahí bajan 9 canales, un canal de 24 horas con programación para niños. Gloria a Dios. Así es. Así que por internet usted puede ver ese canal. También hay un canal de música y también hay radio. O sea que usted lo escucha, no lo ve, pero buena programación que le va a acercar a Cristo Jesús y usted va a aprender mucho acerca de la palabra de Dios. Este es el tema número 18 de 24. Tema 18 de 24. El título del tema es: ¿qué fue abolido en la cruz? ¿Qué fue abolido en la cruz? Algunos dicen que los 10 mandamientos, la ley de Dios fue clavada en la cruz de tal manera que fue abolido, los 10 mandamientos fueron abolidos. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Para eso tenemos con nosotros al pastor, el doctor Manuel Moral, profesor de teología en la Universidad de Oakwood en Alabama. Así es, amigos. Bueno, como ya escucharon, estamos en el tema número 18. Los temas por venir son los 10 mandamientos y el nuevo pacto. ¿Es legalismo guardar los 10 mandamientos? La luz y el plan de salvación. La ley y el plan de salvación. Gracias. La ley y el plan de salvación. Pero una parte muy interesante que viene por delante es un panel. En ese panel se van a aceptar las preguntas del público. Así que estamos animando a nuestro público, nuestros hermanos aquí en la sala, que también escriban sus preguntas y vamos a hacerles las preguntas a este panel que van a estar atendiendo esas preguntas. Así que los que están aquí presentes pueden participar y aquellos que nos están acompañando pueden hacerlo también a través de Facebook y latino@3abn.tv. Así es. Latino@3abn.tv. Algunos no tienen Facebook. Pueden ir a YouTube a ver el canal y pueden llegar a YouTube, y si escribe, le voy a decir cómo es más fácil encontrar directo la programación. Escriba 3ABN Latino Live, L-I-V-E, y más fácil llega a la programación que está en directo de nuestro canal. Si solamente pone 3ABN Latino y Dalia, ¿sabe qué va a pasar? Van a llegar, va a haber diferentes programas que están ahí que usted puede ver a cualquier momento del día. Pero si usted escribe 3ABN Latino Live, L-I-V-E, encontrará lo que está en directo en el momento o estamos transmitiendo del canal. Del canal, así es. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pedirle a la hermana Sara Rodríguez que nos acompañe en la plataforma. Hermana Sara Rodríguez, ¿cómo se siente en esta hora? Feliz. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Acérquese un poco. Queremos pedirle a todos presentes que se coloquen de pie, por favor. Y hermana, si usted nos ayuda con la oración, por favor. Gracias. Se inclina el rostro, por favor. Vamos a orar. Padre eterno, que tu morada es en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos en este momento para aprender más de tu palabra, para exaltar y glorificar tu santo nombre. Amén. Amado Padre, te invitamos, Padre, para que estés con nosotros,
que por favor, Señor, unjas los labios del pastor Morales, que nos hables a través de él, Padre, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, y también con todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, que los bendiga, Señor, en gran manera. Amén. Quédate con nosotros, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Bueno, nuevamente el tema es ¿qué fue abolido en la cruz? Un tema de gran importancia. Esperamos que usted esté listo con su Biblia, algo con que anotar para seguir estudiando este tema. Pero antes tenemos una ofrenda musical y estamos contentos que el hermano Roy Traer pudo llegar aquí para participar. Gracias. Sí, así es. Él ha grabado con nosotros en los estudios de 3ABN. Si les gustaría conocer más de su ministerio, tiene su página web. Así que también tiene diferentes producciones que tiene disponibles, que también ustedes se pueden comunicar con él. A través también de Facebook tiene su página, le puede comunicar. Sabemos que Dios nos da talentos y nosotros tenemos que decidir si usarlo para la gloria del Señor, ¿verdad? Y en esta oportunidad el hermano Roy Traer está usando su talento para la gloria del Señor, interpretando al piano Fija tus ojos en Cristo. El tiempo es tuyo.
Un saludo cordial para todas las damas y para todos los caballeros. Pero nos gusta usar una palabra que viene mejor: hermanas y hermanos. Porque somos la gran familia de Dios, la gran familia en Cristo Jesús. Y también un saludo muy especial para todos los que están viendo, escuchando, por cualquiera de los métodos, no importa cuál sea. Lo importante es que la palabra de Dios llegue a tu corazón. La Biblia promete que la palabra de Dios no volverá vacía. Repito de nuevo, bajo el título general, la ley de amor y libertad, cada noche nos toca enfocar un aspecto. Y el de hoy es una pregunta: ¿qué fue abolido en la cruz? Creo que esta pregunta requiere un estudio de la Biblia para que sea Dios quien responda. Yo sé que en el mundo que hoy tenemos, el llamado mundo cristiano, podría haber una diversidad de opiniones, pero una cosa es la opinión humana y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Por eso nos vamos a centrar en la santa palabra de Dios. Como profesor de Oakwood University, si me hubieran pedido que responda por la Biblia la pregunta ¿qué fue abolido en la cruz?, yo hubiera pedido hacer una clase y durante un semestre entero estarlo enseñando. Pero lo que esta noche se nos pide realmente es un milagro: en 40 minutos decir qué fue abolido en la cruz. Y como la Biblia tiene 66 libros, son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, rastrear toda la Biblia y que sea la Biblia, la palabra de Dios, quien responda, es todo un reto. Así que a la vez que yo oro por ustedes, oren ustedes también por mí. Pero les quiero decir que la pregunta es bien interesante. Yo diría que es doble. ¿Qué fue abolido en la cruz? Reclama una segunda pregunta: ¿qué no fue abolido en la cruz? Por lo tanto, ambas cosas deben quedar claras en esta noche. Ya que mencioné la Biblia en sus 66 libros, debo decir que lo que más afecta a veces la interpretación de la Biblia es que muchas personas, creyendo que están sacando de la Biblia, a eso le llamamos los teólogos exégesis, sacar de la Biblia. Muchas personas realmente meten a la Biblia sus propias ideas, sus propios prejuicios, sus propios preconceptos. Por ejemplo, una de las cosas que hace que esta pregunta sea más difícil no es porque la Biblia no sea un libro claro. En el siglo II ya existió alguien que fue condenado como hereje llamado Marción. ¿Has oído hablar de Marción? ¿Saben lo que Marción dijo? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento eran dos unidades totalmente diferentes y antagónicas, opuestas. Marción dijo que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de la justicia y de la ley, y que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios de la gracia y del amor. Pero Marción se dio cuenta que había porciones del Nuevo Testamento donde el mismo Jesús, como en el Sermón del Monte, reafirma lo mismo que se había dicho en el Sinaí. Y entonces Marción dijo también: del Nuevo Testamento no todo se debe aceptar, sino solamente Lucas y Pablo. Eso fue lo que Marción planteó. Increíblemente, ese pensamiento de Marción ha llegado desde el siglo II hasta el siglo XXI. Y hay muchas personas hoy en día que esto le llamamos una dicotomía. Ese Dios único que se presenta en la Biblia, ese Dios de justicia, es de justicia desde la eternidad y hasta la eternidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un Dios de amor, nos creó con tanto amor. Y si hubiera sido nada más un Dios de justicia, puesto que el pecado trae muerte, allí mismo nos hubiera hecho cosechar el destino final.
hubiera podido crear un nuevo hombre. Pero por cuanto era un Dios de amor, se aproximó allí al Edén en su gran amor. Amor que recorre toda la Biblia, porque amor y justicia son inseparables en el carácter de Dios. Pero prima el amor, porque nos redimió y hizo que la justicia recayera sobre Él en la cruz del Calvario. Noten ustedes que el canto al amor más grande tal vez que se ha escrito en este mundo lo escribió el apóstol Pablo. Y allí cuando él dice las 16 características del amor, dice: el amor no hace injusticia. Noten cómo el amor y la justicia van ligados. Eso fue lo que sucedió en la cruz. La justicia, porque la paga del pecado es muerte, porque la ley es eterna. Entonces Cristo pagó todas las consecuencias, pagó por nuestros pecados. Eso es justicia. Pero es amor, porque el que tenía que pagar no era Él, porque Él sustituyó a todos los seres humanos, y eso es amor. Inseparables a lo largo de toda la Biblia. Repasando que la palabra ley, muchos dicen en la cruz se abolió la ley. Espero, mi querido amigo que me estás escuchando, que esta noche puedas reflexionar en la pregunta: ¿qué realmente fue abolido en la cruz? Recuerden que la palabra ley en hebreo Torah significa instrucción, y en griego nomos significa instrucción. Pero es una instrucción divina que viene de Dios. Aquello que viene de Dios, aquello que significa un escrito está a través de los santos profetas, es precisamente la lámpara de Salmo 119, 105 que alumbra nuestro camino. Es el escrito está sobre el que Cristo mismo se fundamentó. ¿Cómo pudo alguien decir que Dios fuera a abolir su palabra? Pero hablando de leyes, les pregunto, ¿cuántas leyes existían? ¿Alguien sabe cuántas leyes hay en la Biblia? En el Antiguo Testamento, no sé si hay algún judío que me esté escuchando, pero los judíos contaban muy bien hasta las letras, las tildes que había en el Antiguo Testamento, y ellos definieron que en el Antiguo Testamento, especialmente a través de Moisés, en la primera parte, Dios reveló 613 mandamientos en el Sinaí. Porque aparte de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, dados en 2 tablas de piedra, Moisés allí en el Sinaí estuvo junto con el pueblo de Dios durante 11 meses, casi un año entero, y allí escribió todo ese conjunto de leyes que aparece en el Pentateuco. Y ellos lo contaron. Te doy la tarea de que lo cuentes, a ver si le puedes corregir una de más, una de menos, pero ellos dijeron 613 mandamientos. Ahora bien, evidentemente esos mandamientos venían de Dios. Y luego vamos a ver las distintas categorías que había, así mencionadas por arriba. Porque si metemos toda la palabra ley en conjunto, noten ustedes que podríamos meter allí 613 mandamientos. Pero aparte de eso, en los días de Cristo el asunto ya se había complicado. Porque miren lo que dijo Cristo en Mateo 15. Quiero leerle este versículo directamente de la Biblia. En Mateo capítulo 15, fíjense lo que Cristo les dijo. Mateo capítulo 15, versículo 3 al 4. Jesucristo les dice: hipócritas, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estoy leyendo concretamente en el versículo 9. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mandamientos de hombres. Entonces, de los 613 mandatos que Dios dio, ¿qué había pasado ya en los días de Cristo? Que habían formado una tradición rabínica y habían añadido tradiciones que habían llegado a suplantar los mandatos de Dios. Y Cristo siempre estuvo opuesto a eso.
Porque recuerden que la Biblia dice que si alguno quitare de la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y que si alguno añadiere, Dios añadirá todas las plagas que están escritas en el libro. Ustedes saben bien que en Mateo 24 Jesucristo dio un discurso prácticamente de despedida a ese pueblo que Él trató de alcanzar, ese pueblo al que Dios le dio su palabra, pero que no entendió el Evangelio realmente. No entendió que todas las leyes apuntaban hacia Cristo, hacia el carácter de Dios o hacia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El carácter de Dios para ser imitado, el sacrificio de Cristo para conseguir la gracia que nos puede capacitar para armonizar con la voluntad de Dios. Hasta el punto que cuando vino Cristo a los suyos, dice los suyos, que eran los judíos, su propio pueblo de donde Él nació, dice que no lo conocieron. Lo llevaron a la muerte, a la crucifixión. Y en ese discurso de despedida, noten lo que Cristo dijo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo pueden moverlas. Eso evidentemente no se está refiriendo a los mandamientos que Dios dio, a ninguno de los mandamientos que Dios dio, porque Dios nunca quiso para nosotros la esclavitud. Dios dio los 10 mandamientos cuando liberó al pueblo de la esclavitud. Por eso fue que el mismo Pedro, allá en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, por el año 49, Pedro dijo: el yugo de esclavitud que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Pero lamentablemente algunas personas, sacando de contexto, dicen que un texto sin contexto no es más que un pretexto. Aplican esas expresiones de las tradiciones que llegaron a suplantar la palabra de Dios, la aplican a la santa ley de los 10 mandamientos para decir que fue clavada en la cruz del Calvario. Es un error grave, totalmente contrario a la Biblia. Entonces la pregunta: ¿qué fue cambiado en la cruz? De esas 613 leyes, si ustedes revisan el Antiguo Testamento, había muchas leyes civiles y muchas leyes militares que estaban dadas para la nación de Israel, porque Dios levantó la nación de Israel como la iglesia de aquel tiempo. El propósito de Dios era que ellos se convirtieran en la luz del mundo y que ellos llegaran a atraer al mundo de aquel entonces. Por eso Dios los puso en Palestina, que era llamado el corredor del mundo antiguo, para que todo el que pasara de África a Europa o de Asia a África, al pasar por Palestina, recibiera un modo de vida diferente. El Evangelio, la palabra de Dios, el Mesías, que allí nació precisamente en ese corredor del mundo antiguo, era el objetivo final de aquel pueblo, era que de allí vendría el Mesías para todas las naciones. Pero nunca Dios limitó su evangelio a un pueblo, porque la buena nueva de salvación es para toda la humanidad y para cada persona en particular, y específicamente para ti, querido amigo, amiga, que me escuchas en esta noche. Ahora, ¿cuándo fueron abolidas esas leyes que Dios dio, civiles y militares, que tenían que ver con Israel? Poco a poco fueron siendo abolidas por ellos mismos. Noten ustedes que Dios les dijo teocracia, significaba que Dios era su rey. ¿Qué pasó en los tiempos del profeta Samuel? Díganlo ustedes, ¿qué pidieron ellos? Un rey. ¿Y qué argumento dieron? Dieron una excusa y un argumento. ¿El argumento cuál era? Como tienen todas las naciones. Hay que tener cuidado cuando el pueblo de Dios trata de ser como otros. Por eso yo te animo a que estudies en tu Biblia. Hay muchos pueblos en este mundo, hay muchas ideas, muchas enseñanzas, pero solo hay una que viene de Dios, que viene de su palabra. Y yo te animo a buscarla, porque esa es la verdad que refleja a Dios. Esa es la verdad que presenta al Salvador. Y noten ustedes que allí Dios le dijo: no me han rechazado, no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. No les va a ir bien con esto.
Y ustedes ven cómo ellos eligieron reyes y después la misma nación se dividió y esos reyes abusaron de ellos, la mayoría, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y el propósito de la nación cada vez se vio más alejado, cada vez más alejado. El último rey de Israel, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Sedequías. Y ahí en Ezequiel 21 Dios le dijo: y tú, profano impío. Fíjense, a un rey de Israel que debía representar a Dios, profano e impío, príncipe de la casa de Judá, del revés, del revés, del revés la tornaré, hablando de la corona. Esta no será más esta hasta que venga aquel cuyo es el derecho y a él se la entregaré. En otras palabras, la corona fue quitada a la nación judía y fueron cautivos a Babilonia y de allí vinieron Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma, en cuyo imperio Jesucristo fue crucificado por el mismo pueblo que él había levantado como su iglesia. Por lo tanto, ellos se fueron apartando cada vez más de aquellas leyes civiles y militares. El último gran paso, cuando ellos abandonaron el ser la nación escogida de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando presentaron ellos a Cristo, el Salvador del mundo? Lo presentaron delante de Pilato. ¿Y qué le pidieron a Pilato que hiciera con Cristo? ¿Qué le pidieron? Crucifícale, crucifícale. ¿Y qué dijo Pilato? Pero yo no encuentro nada mal en él. ¿Cómo le voy a crucificar? Y entonces, ¿qué dijeron ellos para presionar a Pilato? El hombre débil de la historia. Ojalá que no seas tú ese hombre débil que se deje presionar por prejuicios y por preconceptos. ¿Qué le dijeron a Pilato para presionarlo? ¿Recuerdan? Si a este salvas, no eres amigo del César. Y entonces proclamaron delante de Pilato: nosotros no tenemos más rey que César. Aquí en Estados Unidos diríamos: wow, que la nación judía con su nacionalismo haya dicho eso, por tal de rechazar al centro de toda la nación, al prometido del Edén, al que le daba la razón a la existencia de aquel pueblo como nación favorecida. Y ustedes saben bien lo que sucedió. De acuerdo a la profecía de Daniel, 490 años estaban dedicados al pueblo judío. En el año 34 no solo declararon que mataban a Jesús, sino que al santo Esteban también lo apedrearon. Y con ello se desató una gran persecución y el evangelio entonces se extendió a los gentiles. Lo encuentran ustedes en el libro de los Hechos. Entonces la nación judía, en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron el templo. Y en el año 132 se armó la rebelión de Bar Coqueba y los judíos acabaron con la nación judía. Los esparcieron por toda la tierra. Y vinieron a resurgir como nación después del gran holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948, un pequeño territorio que le fue asignado y hoy forma la nación de Israel. Pero evidentemente esas leyes civiles y militares quedaron canceladas cuando ellos mismos renunciaron a su propósito. Es algo lógico, es algo que se ve evidente en la Biblia. Entonces sigue la pregunta en pie: ¿qué realmente fue abolido? ¿Qué fue lo que fue cambiado? ¿Saben ustedes que de esas 613 leyes había todo un sistema de leyes ceremoniales y rituales? Que esas leyes Dios las dio como símbolos, porque dicen que una idea, un símbolo, una imagen habla más que 1000 palabras, como símbolos de Cristo Jesús, la gran realidad. Y entonces Dios le dio, allí en el Edén mismo, Dios comenzó ese sistema de leyes ceremoniales. ¿Recuerdan qué hicieron Adán y Eva para resolver el problema del pecado? Porque el ser humano trata de resolver por sí mismo el gran drama del pecado. Y eso es lo que se llama legalismo. Eso es lo que se llama salvación por obras. Que tú no puedes resolver por ti mismo el gran drama del pecado. Adán y Eva usaron mal su libre albedrío. Pero ellos no tenían la capacidad de usarlo bien y retornar a Dios.
Ellos trataron de solucionar el problema como hacemos nosotros. ¿Qué hicieron ellos para solucionar el problema? ¿Cosieron qué? Hojas de higuera. Ahí surgieron las minifaldas, ¿verdad? Ven ustedes, un invento. Pero parece que el invento no gustó a Dios. Y Dios dijo, no, vamos a dar una vestimenta diferente. Y Dios los vistió ¿de qué? De túnicas de pieles. Y ahora les quiero preguntar, eso está en Génesis 3:21, perdón. ¿De dónde salen las pieles? Entonces allí murió un animal. Porque Dios había dicho, la paga del pecado es muerte, el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Por qué no murieron ese día? Porque un cordero murió en su lugar. Y fíjense que Dios los vistió, porque el problema del pecado no lo puede resolver nadie. Y Dios los vistió, que es lo más duro que se le puede hacer a un ser humano, es vestirlo, hasta los niños. Díganlo a las madres, cuando ustedes tratan de vestir a un niño, el niño tira para acá, tira para allá, y se quiere vestir y se pone la camisa al revés y los pantalones los pone de una manera todo torcida. La madre le dice, deja que te vista. Adán y Eva, seres maduros, adultos, Dios le dijo, los quiero vestir con las pieles de un animal que representa al cordero que va a venir, que representaba al propio Dios, que iba a morir por ellos para poderlos rescatar. Entonces ese sistema de sacrificios que allí surgió en contra del hombre que trata de salvarse por obras, estuvo vigente hasta la cruz del Calvario, hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Noten ustedes que Dios lo dio de manera pedagógica para que ellos entendieran el plan de la salvación, para que ellos entendieran la gracia. Aparte que eran leyes, apuntaban hacia la gracia, porque quien debía morir era el pecador, pero el cordero inocente, ahí está la gracia, la sustitución. ¿No fue lo mismo que fue representado allá en el monte Moria con Abraham? Cuando Isaac preguntó, Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué hizo Abraham? No quiso responder, porque si le hubiera dicho, tú eres el cordero, ahí mismo hubiera salido huyendo el muchacho y no hay quien lo agarre. Pero llega el momento en que Dios declara su gran verdad. Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y ese holocausto, ese cordero que Dios proveería, no era otro que Cristo el Señor. Porque cuando llegaron allá y Abraham levantó su mano para matar a su unigénito, Dios le dijo, detén tu mano. Y cuando miró, vio un cordero trabado por los cuernos en un zarzal. Como un día Cristo con la corona de espinas tuvo que llevar su propia cruz en ese mismo monte cercano. Desde allí se ve el monte Calvario. Y Cristo tuvo que llevar su propia cruz como Abraham, como Isaac llevó la leña. Pero para Cristo no hubo un sustituto. A su propio hijo Dios no lo perdonó, porque su propio hijo voluntariamente se entregó para rescatarnos. Todo ese sistema, todas esas leyes ceremoniales apuntaban al Mesías. Eran símbolos que debían encontrarse con la realidad. Y por lo tanto, cuando Cristo murió, ¿recuerdan que les dije en uno de los temas anteriores a qué hora se celebraba un sacrificio matutino todos los días en el santuario? ¿Y a qué hora murió Cristo? No, ¿a qué hora fue crucificado? Crucificado a las 9 de la mañana. A la hora tercera, a la misma hora. Noten cómo todo aquel sistema apuntaba al Cristo el Señor. Era un sistema pedagógico para enseñar la gracia, para enseñar el amor, para enseñar la libertad, el sacrificio voluntario de Cristo. A las 9 de la mañana Cristo fue crucificado, cuando aquel cordero estaba siendo muerto en el santuario. Pero a la hora sexta que hubo tinieblas, porque Cristo estaba muriendo, porque el pueblo gritaba. Y entonces el sol se negó a contemplar aquella ignominia. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el paraíso después del pecado? ¿Cómo se dieron cuenta que estaba? ¿Y cómo creen ustedes que estaba Cristo en la cruz del Calvario? Ve que los pintores no lo saben pintar muy bien, porque misericordiosamente le ponen un pañito así alrededor a Cristo, pero eso no es lo que dice la historia.
Ni siquiera lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que los vestidos de Él los repartieron. Y si tú repartes los vestidos de una persona, entonces ¿cómo queda esa persona? Así fue Cristo, desnudo, porque ese es el pecado que nos presenta en vergüenza y desnudez. Y así fue Cristo, como Adán quedó y Eva, así Cristo en la cruz. Y por eso Dios mandó que el sol lo cubriera. En aquel momento que estaba azotado, mayugado, cualquier ropa le hubiera herido, le hubiera causado más dolor. Y Dios le mandó una ropa de tinieblas en su amor y en su misericordia. Porque el pecado trae tinieblas. Y Cristo en ese momento, cargado con el pecado, quedó oculto en tiniebla. Y cuando Él muere, aquella palabra que ya repetí, tetelestai, los que entienden griego, el tiempo perfecto, el plan de Dios se cumplió en la perfección. En ese momento pasó algo grande en la naturaleza. Digan qué pasó en la naturaleza. Hubo un gran terremoto. ¿Y qué pasó en el templo? En Mateo 27, ¿qué pasó? Búsquenlo allí en Mateo 27, 51. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Nótenlo ustedes cómo dice allí la palabra de Dios. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Pero no es que eran las 3 de la tarde. ¿Qué estaba pasando a las 3 de la tarde en el templo? ¿Qué estaba pasando en el templo? ¿Qué estaba haciendo el sacerdote? ¿Qué debe haber pasado con un cordero cuando un terremoto rompió el altar? ¿Qué pasa en un altar cuando un terremoto lo quiebra todo? Dice la Biblia que las rocas se partieron, eran más fuertes que un altar. ¿Qué pasó con aquel altar? ¿Qué pasó con aquel cordero? Ese fue el cordero más dichoso de toda la historia de Israel. Porque el verdadero cordero estaba muriendo en la cruz. Si ustedes buscan en Daniel 9, dice que en el momento que está señalado en Daniel 9, la última semana profética, y allí dice que a la mitad de la semana haría cesar ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. Todo el sistema sacrificial, lo buscan en Daniel 9 y lo van a encontrar. No tengo el tiempo porque ando corriendo ahora mismo. Eso fue lo que cesó en la cruz del Calvario. Todo aquello que señalaba a Cristo el Señor. ¿Cómo vamos a seguir celebrando lo que ya sucedió? ¿Cómo vamos a poder anunciar algo que ya se cumplió totalmente? Ahora lo que hay es que festejar, ahora lo que hay es que proclamar la buena nueva de que somos salvos. Todo aquello, dice la Biblia, que no eran más que sombras y figuras. Ahora el símbolo se había encontrado ¿con qué? Con la realidad. Los teólogos le llaman tipos, modelos. Se habían encontrado con el antitipo, con la realidad. Cristo el Señor. Ya no podían más aquellas leyes tener ningún tipo de sentido. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿quedó abolido el decálogo? El decálogo no tenía ningún valor simbólico. El decálogo reflejaba el carácter de Dios, el amor, la libertad, la justicia. Precisamente eso quedó reafirmado en la cruz. Si yo les dejo de tarea que lean el Sermón del Monte, porque no tengo tiempo, ustedes van a ver allí que es el Sinaí del Antiguo Testamento, donde Cristo mismo anunció su enseñanza por primera vez. ¿Y qué dijo allí? No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido para abolir, yo he venido para cumplir. Y una vez que cumplió, dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y en Juan 14, 15 dice, ¿me amáis? Muéstramelo. Allá en Missouri dicen, show me state. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Todo el tiempo Cristo habló de los mandamientos de su Padre. Aquellos que su Padre escribió con su dedo en el Sinaí, que Él mismo, Cristo Jesús, el gran yo soy, porque Él y el Padre una cosa son.
y juntos estuvieron en el Sinaí. Jamás podía ser abolido. Ahora yo pregunto, entonces, ¿qué quiere decir la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 18? Estos son los versículos que algunos a veces toman para aplicarlo al decálogo de manera errónea, porque no están hablando realmente del decálogo. Voy a leer algunos de ellos así muy por arriba. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 18. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles eran esos ambos pueblos? Los judíos y los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Aún en el templo, aparte del velo que fue rasgado, había una pared de donde los gentiles no podían pasar más allá, so pena de muerte. Y a eso se refiere Pablo cuando Cristo en la cruz murió. Ahora ya no habría más un pueblo que fuera una nación. Ahora la iglesia sería donde quiera que estén los hijos de Dios, donde quiera que se congreguen. Antes los gentiles tenían que hacerse primero judíos para poder recibir la salvación. Ahora nadie tenía que hacerse judío, ahora todos podían ir directamente a la cruz, directamente a Cristo. Y por eso dice Pablo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Noten que allí la palabra ley, justamente el contexto requiere todas aquellas ceremonias, todos aquellos símbolos que hacían lo que era el judío, que cuando el gentil venía tenía que adoptar como un prosélito todos aquellos reglamentos. Eso ahora ya no iba a operar más, porque ya su finalidad se había cumplido en la cruz. Por eso dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Te queda alguna duda de si fueron los 10 mandamientos los que Pablo habló allí? Si eso hubiera sido así, noten que en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 23 dice, desechando la mentira. Noten que hay un mandamiento que dice, no hablará falso testimonio, el 9. En el capítulo 4 y versículo 3 dice, fornicación, impureza, avaricia. Noten que ahí hay 2 mandamientos implicados de los 10 mandamientos. Que ni siquiera se nombre entre ustedes. Ningún fornicario entrará en el reino de Dios. Ningún idólatra puede ver el reino de Dios. Él siguió hablando. Entonces él nunca se refirió a la ley de los 10 mandamientos. Incluso fíjense que es la defensa más grande que se le hace en toda la Biblia al 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:2. Entonces Pablo nunca creyó que la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz, sino solamente aquellas ceremonias que planteaban la división entre judíos y gentiles. Hago un llamado a todos aquellos que me escuchan a través del satélite, a todos los que están aquí esta noche, que ustedes puedan realmente ver que la palabra de Dios es clara y que apunta a Cristo como nuestro único Salvador, como nuestro único medio para poder incluso cumplir la ley de amor. En Colosenses capítulo 2 está el otro versículo que se ha usado muchas veces. Colosenses capítulo 2. Ese versículo se ha mal usado. Hay versículos de la Biblia que realmente han sido abusados. Hoy se habla de abuso doméstico, de abuso sexual, todo tipo de abuso. Aquí en Estados Unidos parece que ha surgido una nueva colectividad de abusados, ¿no? Yo a veces pregunto, bueno, ¿y quiénes son los abusadores? Porque todos dicen que los abusaron. Parece que los abusadores vinieron de Marte, abusaron y se marcharon. No tenemos que ser víctimas. Pero la Biblia a veces ha sido un libro abusado, porque se le aplican ideas que no están para nada en la Biblia. En Colosenses 2, versículo 13, dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. ¿Saben qué palabra griega aparece ahí? Jairografón. Perdonen que les dé una explicación gramatical. ¿Saben cuántas veces aparece esa palabra en el Nuevo Testamento? Solo una. Eso se llama un apax legómena. Hay que tener cuidado con los apax legómena porque solo aparecen una vez y a alguien le puede dar un sentido diferente. Hay que dejar que el contexto lo explique.
Era un documento escrito a mano, un documento legal. La Biblia dice que en el cielo están escritos nuestros pecados. El juicio, precisamente del que ya hablamos, se basa en los registros celestiales. Lo que Cristo clavó en la cruz fue el pecado, el registro de nuestros pecados. Todo aquello que apuntaba al pecado. Eso fue lo que Cristo clavó. Por eso dice lo que era contra nosotros. Pero nunca la ley moral fue contra nosotros, sino a favor de nosotros. Porque dice Pablo mismo que la ley de Dios en Romanos es santa, justa y buena. Y dice que la ley de Dios es espiritual. Por lo tanto, les puedo decir que la Pascua fue abolida. Dice que Cristo, nuestra Pascua. Antes de Cristo ir a la cruz, en la misma fiesta de la Pascua, ¿recuerdan ustedes? Que se estaba celebrando, porque Cristo cumplió con los ritos. En la Pascua murió a las 3 de la tarde, cuando moría el Cordero, Él murió. ¿Y qué celebró Él? La noche anterior a ser crucificado, ¿qué celebró Él? La Santa Cena. Y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora la Pascua será celebrada con una nueva liberación, la liberación del pecado. Y por eso celebramos la Santa Cena en lugar de la Pascua. Y en lugar de la circuncisión, el bautismo cristiano. Ya no más circuncisión, porque esas son las leyes ceremoniales que Cristo quitó en la cruz del Calvario. Y yo te animo a que si no estás bautizado, te bautices, porque esa es la entrada al reino espiritual de Dios. Es lo mismo para hombres que para mujeres, que para judíos, que para gentiles, porque en Cristo Jesús somos uno solo. Y yo quisiera en este momento que nuestra hermana Sara Capelli nos cante para que Cristo, una invitación para que Cristo nos transforme. Él hace la invitación. Ahora depende de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es eficaz. El ser humano siempre trata de quitar la palabra de Dios para poner su propia voluntad. Pero ¿qué tal si esta noche nos rendimos a los pies de la cruz? Y comprendemos más que nunca antes que todo el sistema que Dios dio en la Biblia es para que comprendiéramos la gracia, la salvación, para que comprendiéramos que es la única manera como somos llevados a la santa ley de Dios que refleja su carácter. Mientras ella canta, ustedes pueden tomar su decisión de ponerse de pie, y los que están en la señal del satélite pueden también tomar una decisión de acercarse a la cruz para que Cristo verdaderamente te transforme. Lo que la ley no puede hacer. Hoy vengo aquí cansado y quebrantado, cargado de pesar y de tribulación. Mas vengo a ti, pues tú has prometido, de un vaso roto vasija nueva harás. Traigo mis dudas y mis debilidades. Un vaso roto es todo lo que soy, mas tu poder sanar heridas puede. Imagen nueva en tus manos quiero ser. Transfórmame, Señor, y dame de tu gracia, que tu poder se manifieste en mí, que tu amor pueda ser un revelo. Transfórmame, transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor, y dame de tu gracia, que tu poder se manifieste en mí,
transfórmame a tu imagen. Perdóname, renuévame, transfórmame a tu imagen. Transfórmame, Señor, y dame de tu gracia, que tu poder se manifieste en mí, que tu amor pueda ser un reflejo. Transfórmame, transfórmame, Señor. Y mientras ustedes quedan en reflexión, entonces queremos reafirmar lo que no abolió en la cruz del Calvario, porque hay una tendencia humana a rechazar la voluntad de Dios. Y a veces tomamos la Biblia precisamente para refugiar allí nuestro orgullo personal de implantar nuestra voluntad. ¿Por qué el diablo odia la ley de Dios? Porque es contraria al carácter de Dios. El diablo es contrario al carácter de Dios. Pero la ley es espiritual. ¿Ustedes son espirituales o son carnales? Yo, ¿cómo soy? Carnal. Mi tendencia es carnal. Entonces lo opuesto siempre se repele. En naturaleza es normal que repelamos la ley de Dios, pero cuando vamos a los pies de la cruz y Él nos transforma, entonces somos espirituales. Y allí es donde la ley espiritual, el Espíritu Santo, la implanta en nuestros corazones. ¿Cómo pudo alguien decir que Cristo clavó el sábado en la cruz si el viernes en la tarde murió y el único día que Él descansó completo en la tumba fue el santo día, lo mismo que Él hizo allá en el Edén? ¿Cómo pudo alguien entender que quedó abolido en la cruz cuando quedó reafirmado en la cruz? Y lo quiero decir para mis hermanos de otras congregaciones. El autor del Nuevo Testamento que más menciona el sábado es Lucas. De 60 menciones, 17 las da él. El único que es gentil es el apóstol del sábado en el Nuevo Testamento. Y él dijo, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Pero ahora les quiero ser sincero, para que ustedes vean que a veces es el enemigo quien está detrás de todo esto, de qué abolió y qué no abolió. Casi todas las iglesias que yo conozco hablan de devolver los diezmos. Y sin embargo los diezmos están mencionados nada más 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Hebreos de manera histórica 2 veces. Y a nadie se le ocurre decir que los diezmos fueron abolidos en la cruz del Calvario. ¿Verdad que de ahí comemos los pastores? No debería faltarnos la fe. Yo estoy de acuerdo con el diezmo, porque dice la Biblia, robará el hombre a Dios. Pero defiendes aquello que Dios te da a ti y no defiendes el tiempo de Él, el tiempo santo para entrar en una relación especial con Dios. Algunos dicen, bueno, pero ya podemos comer de todo. ¿Qué pasa con las leyes de salud? La Biblia dice, santos seréis, porque yo soy santo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo reafirma a lo largo de toda la Biblia. Decir que Cristo murió en la cruz para purificar puercos es una blasfemia. Porque Cristo murió en la cruz para purificar el pecado. Tomar la visión de Pedro fuera de contexto, cuando a Pedro se le preguntó el mismo Cornelio, dime todo lo que Dios te ha mostrado. Y él dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso fue lo que Dios le mostró, no fue otra cosa. No tenía que ver con comidas, tenía que ver con la predicación del Evangelio al mundo gentil. Pero podemos encontrar cualquier excusa. Jesucristo fue al propósito sublime de la ley y dijo, amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo, segundo mandamiento. Pero Él no estaba quitando la ley, Él estaba dando un resumen para decir el verdadero espíritu de la ley. Incluso dice, de estos 2 principios depende toda la ley, depende, cuelga, es como que cuelgue tu ropa del perchero. Esos son los principios fundamentales, el amor. Y Pablo lo resume en uno, el amor. Y Juan dice, un nuevo mandamiento os doy,
el amor, porque esa es la base del gobierno de Dios, fue lo que se reafirmó en la cruz del Calvario. Solamente la gracia nos puede llevar a esa ley de amor. Por eso dice el poeta, una vida sin amor no vale nada. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza, que dicen las damas, sin amor te hace ridículo. La verdad, aún la verdad sin amor te hace hiriente. Y termina diciendo, la fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor se convierte en tortura, porque dos fueron torturados, solo uno fue salvador, porque amaba. Y ese es Cristo el Señor. Oremos. Padre Santo, queremos proclamar lo que tú proclamaste en la cruz del Calvario. El amor, la libertad y la justicia expresados en tu carácter y en tu ley de amor. Solo tú lo puedes grabar por tu gracia en cada corazón. Que no busquemos excusas ni pretextos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.